Doctora Wendy Gisberte Sánchez, quien nos acompaña en esta edición. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Karen. Nada, aquí para poder responder las preguntas que tengan nuestros pacientes, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por venir y, por supuesto, por darnos un tiempito, estar junto a doctora Villayala. Comenzamos, hemos preparado un material para todos ustedes. Veamos de forma introductoria qué es tinnitus, qué implica, cómo se puede solucionar ese problema de salud y algunos cuidados en casa también, que es importante. Veamos. Tinnitus es el término médico para el hecho de escuchar ruidos en los oídos, esto cuando no hay una fuente sonora externa. Frecuentemente los tinnitus son llamados zumbido en los oídos, pero también pueden sonar como soplo, rugido, zumbido, sibilancia, murmullo, silbido o chirrido. Los sonidos que usted escucha pueden ser suaves o fuertes, incluso cuando puede pensar que está escuchando el escape del aire, agua corriendo, el interior de una concha marina o notas musicales. El tinnitus es común, casi todo el mundo experimenta una forma leve de tinnitus de vez en cuando. Dura solo unos cuantos minutos, sin embargo, el tinnitus constante o recurrente es estresante y puede dificultar el hecho de concentrarse o dormir. El tinnitus puede ser subjetivo, que significa que el sonido puede ser escuchado solo por la persona. Objetivo, que significa que el sonido es escuchado tanto por la persona afectada como por el examinador. Entre las causas, no se sabe con certeza lo que hace que una persona escuche sonidos cuando no hay una fuente sonora externa. Sin embargo, el tinnitus puede ser un síntoma de casi cualquier problema auditivo, como infecciones del oído, cuerpos extraños o cerumen en el oído, pérdida de la audición por ruidos fuertes o la enfermedad de Meniere, un trastorno del oído interno que involucra pérdida de la audición y vértigo. Los antibióticos, también la aspirina u otros fármacos, pueden causar que las personas escuchen sonidos. El consumo de alcohol, cafeína o el tabaquismo pueden empeorar el tinnitus si la persona ya lo tiene. El tinnitus puede presentarse con pérdida de la audición. Algunas veces es un signo de presión arterial alta, una alergia o anemia. En raras ocasiones el tinnitus es signo de un problema serio, como un tumor o un aneurisma. El tinnitus es común en adultos mayores de 65 a 74 años de edad. Entre cuidados del hogar. Generalmente el tinnitus es más notable en las noches cuando se va a dormir, ya que todo es más callado en ese momento. Para enmascarar el tinnitus y hacerlo menos irritante, los siguientes sonidos de fondo pueden ayudar. Una máquina que produzca ruidos uniformes, los ruidos que produce un humidificador o lavaplatos. El cuidado en el hogar cuando se tiene tinnitus incluye principalmente aprender algunas formas de relajarse. No se sabe si el estrés causa tinnitus, pero sentirse estresado o ansioso puede empeorarlo. Evite cosas que puedan empeorar el tinnitus como la cafeína, el alcohol y el tabaco. Descanse lo suficiente, trate de dormir con la cabeza levantada en una posición elevada. Esto disminuye la congestión en la cabeza y puede hacer los ruidos menos notorios. Y proteja sus oídos y audición de un daño mayor. Evite los lugares y sonidos estridentes. Use protección en los oídos como tapones si los necesita. Tinnitus es el tema que vamos a desarrollar en esta edición, así que el 214-8401 está habilitado. Usted puede comunicarse con nosotros y escribirnos de forma exclusiva, ya sea vía SMS o también WhatsApp al 720-63-589. Vamos a ir desarrollando este tema. ¿Qué es el tinnitus? Bueno, tinnitus viene derivado de lo que es el tintineo, ¿no? Entonces son todos esos ruidos que las personas refieren escuchar. Entonces, algún ruido que dice, tengo un sonido, un zumbido, normalmente conocemos como esos zumbidos, ruidos en los oídos, ¿no? Y las causas pueden ser múltiples, y eso es para que todos los pacientes puedan un poquito entender. No siempre todo ruido corresponde a una patología de oído, ¿no? No es que tenga un ruido, y el oído está mal, sino que como médico otorrinolaringólogo tenemos que hacer una serie de exámenes y tratar de identificar cuál podría ser la causa. ¿En qué consisten esos exámenes, doctor? A veces tenemos temor a todo lo que implica agujas, algunos otros elementos o implementos que se utilizan, por supuesto, en medicina y que son necesarios, y muchas veces tal vez dejamos pasar ciertos síntomas por justamente ese temor. Ya. Cuando viene un paciente con ruido, cuando aparecen los ruidos, primero hablaremos de qué causan los ruidos, ¿no?
Una parte pueden ser por lesiones a nivel de lo que es el oído, ¿no? Lesiones, digamos, a nivel neurosensorial, hipoacusias, traumas acústicos en relación a que un sonido fuerte me ha lastimado y me produce un silbido, ¿no? Un sonido. Toda lo que es patología propia de oído son, digamos, específicas y contadas, pero aparte de las propias de oído tenemos otro tipo de causas. Por ejemplo, pacientes con presión alta, ¿no? Entonces le sube la presión y sienten, me tengo un sonido en el oído, ¿no? un silbido. Puede ser que está subiendo la presión, baja la presión, cuadros metabólicos, anemia, triglicéridos elevados, problemas de articulación temporomandibular que hoy en día se ve muy frecuente en consulta, ¿no? Problemas a este nivel en el que nos va a dar una sintomatología de este tipo. Entonces, si tú ves, Karen, las causas son múltiples, entonces tenemos que ir investigando. Primero hacer una revisión por el otorrino y evidenciar y descartar todo esto. Ahí vamos a descartar de que no sea metabólico, que no sea la presión alta, que la articulación temporomandibular también está bien y entre todas las causas, que hasta incluso puede ser causas psicológicas, ¿no? Una vez ya visto esto, tenemos que empezar a hacer los exámenes audiológicos. Nos quedamos en esa parte, doctora. Muy bien. Disculpe que le corte, pero tenemos a Willy, quien nos está guardando en línea. Adelante, por favor, con su consulta. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, doctora. Buen día. Buenos días, señorita. Felicidades antes que nada por el programa. Muchas gracias. Mi problema es en el oído izquierdo. Hace como unos 15, 20 días atrás, empezó a sentir un ruido como como una lluvia, como un suplido constante todo el día y me ha ido quitando el audio en el oído. Ha llegado inclusive a no escuchar nada, completamente sordo del oído izquierdo. En el otro oído ya me han hecho un estudio, pero me han dejado así a medias, no me han dado una razón o me han dado una orientación para poder por lo menos usar audífonos o qué remedio o cómo curarme. La doctora indica que puede ser una inflamación. Esto me ha ocurrido ya 2 veces. He entrado a una pieza y de golpe he sentido el ruido como si me hubiera dado un golpe de aire. Y me he quedado totalmente sordo. Ha ido pasando poco a poco eso. Quisiera que me aconseje la doctora para saber qué puedo hacer o cómo aliviar esta molestia. Gracias. Gracias Willy por comunicarse con doctora Díaz. Muy bien, entonces respondiendo a nuestro paciente, parecería que ha cursado con alguna patología en oído interno, ¿no? Dice, he perdido la audición, entonces ella nos indica de que el problema podría ser en oído interno. Para eso nosotros tenemos que evaluarlo, ¿no? Y cuando uno viene a la consulta tenemos que, desde la presión arterial, preguntar otro tipo de síntomas que tengan y descartar que no sean de causa vascular, metabólicas, que son también muy frecuentes. En su caso, señor, lo que tendríamos que hacer es un examen audiológico. Él menciona que sí se le ha hecho, tendríamos que revisar qué tipo de lesión hay. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos perdiendo la audición y como un síntoma viene el tinnitus o el acufeno, el ruido, ¿no? Entonces uno le da más importancia a ese ruido que está apareciendo, a que nosotros estamos perdiendo poco a poco la audición. En el examen audiológico vamos a poder interpretar, y algo que voy a rescatar de él es decir, él pregunta, ¿será que puedo utilizar audífonos, no? Entonces tenemos que sacarnos de la mente de que el utilizar los audífonos, ¿no? Las prótesis auditivas, se tiene que hacer previa valoración del otorrino, porque muchas veces el paciente puede gastar dinero y el audífono no le va a servir, ¿no? Entonces yo sugiero de que se lo debe valorar, ver los exámenes audiológicos y de acuerdo a eso a ir a un tratamiento. El tratamiento puede ser desde farmacológico, psicológico. Hay ruidos que no se pierden, ¿no? No podemos decir que con esa tableta se le va a perder el ruido, sería maravilloso.
No, es muy difícil, incluso a veces tenemos que nosotros acostumbrarnos a vivir con ese ruido, pero antes de eso haber hecho todo lo posible en cuanto a tratamientos, ¿no? Y de acuerdo a eso, ver qué tipo de terapéutica vamos a tener, porque no solo es farmacológica, sino incluso el mismo hecho de utilizar alguna música que amortigue, ¿no?, enmascare el otro ruido para que no se lo tome muy en cuenta, nos ayuda, es parte también de la terapéutica. Perfecto, nuestro querido amigo, entonces no se nos descuide, por favor, es importante que usted retome esos estudios, retome el poder saber con exactitud el diagnóstico y más adelante poder también llevar a cabo algún tratamiento en su casa. Puede buscar también algunas otras opciones, es importante no descuidarse de nuestra salud. Vamos a continuar, por supuesto, hablando de lo que estábamos, en la parte en la que estamos, pero sin embargo les recordamos que el 214-8401 está habilitado y gracias a quienes ya nos están escribiendo sobre los estudios, doctora. Ya, entonces, eso después de los estudios audiológicos, la valoración descartando otras patologías, ya digamos si es vascular habrá que hacer, ¿no?, primero controles de presión arterial para determinar si realmente es hipertenso o no, exámenes de laboratorio para ver si hay triglicéridos elevados, por ejemplo, ecografía Doppler si nosotros estaríamos pensando en otro tipo de patología vascular, entonces radiografías, ¿no?, o interconsultas con otra subespecialidad en cuanto a articulación temporomandibular, por ejemplo, ¿no? El acufeno sí es un problema, ¿no? Es un problema mundial incluso. Aproximadamente dice de la población mundial un 14-15% de la población sufre de acufenos, entonces realmente es muy molestoso, llega incluso a alterar la calidad de la vida, entonces esta patología realmente hay que entender al paciente, pero hay que también explicarle de que nosotros podemos controlar, uno farmacológicamente o tratar de acostumbrarnos incluso para que no sea tan molestoso. Incluso hay encuestas que se hacen para ver realmente cuánto afecta en la calidad de vida del paciente, porque el tratamiento en sí es un poco difícil, pero con toda la terapia conjunta se la puede manejar y se puede uno adaptar incluso a eso, ¿no? Tenemos otra consulta. Víctor, gracias por esperarnos en línea. ¿Cómo está? Buen día. Aló, buenos días. Buen día. Tres preguntas cortas. Adelante. La audición se va perdiendo así como la presbicia a medida que pasan los años, la primera. La segunda, ¿por qué cuando uno está resfriado pierde la audición? Y la tercera, que es un poco comercial, ¿por qué son pero tan caros los instrumentos para escuchar? O sea, la tecnología que llega a Bolivia es tan cara. Muchas gracias. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, Víctor, y por esperarnos también. Ya vienen sus respuestas. Ya, una era porque cuando estamos resfriados se nos tapa el oído, ¿no? ¿Por qué? Porque el oído está comunicado con un tubito hacia la nariz, hacia las fosas nasales, a la cavidad nasal, que se llama trompa de Eustaquio. Entonces, cuando uno tiene mucha moquera, está muy resfriado, se inflama toda esa mucosa y ese pequeño tubo que ayuda a ventilar se obstruye, entonces nos puede producir eso, ¿no? Segundo, la primera pregunta era sobre si vamos perdiendo la audición. Como la presbiacusia, ¿no? Entonces, sí, se va perdiendo la audición. Incluso hay textos en los que indica que nuestra mejor audición hasta los 13, 14, 15 años es donde escuchamos a la perfección. Y de ahí poco a poco se va, ¿no? Perdiendo, no lo notamos. Y a partir ya de los 60 años aproximadamente, a veces un poco antes, lo que nosotros es como todas las células se van desgastando, ¿no? Igual que la visión se va perdiendo, el cabello, la piel, todo va envejeciendo, e igual forma el oído, ¿no? Y uno va perdiendo y eso se llama presbiacusia. Sobre ¿no? los y sobre los dispositivos, ¿no? Todo lo que es la tecnología, sí, evidentemente llegan algunos de precio alto porque también son como los celulares. Mientras más tecnología tengan, tienen más aplicaciones, ¿no? Hay otros tipos de audífonos que venden, digamos, en la calle a 30 bolivianos, 100 bolivianos, que solo son amplificadores y más bien nos pueden dañar más el oído. Es por eso que es muy importante recomendarles de que no es comprarse un audífono, no escucho bien, me compraré este y me pondré, no. Tiene que ser con evaluación del otorrino
y de un lugar donde realmente nos calibren, en qué frecuencia, porque cada paciente tiene una necesidad, es como en los ojos. Yo no puedo comprarme cualquier lente y ver mejor, es lo mismo. Con los audífonos tenemos que tener una medición audiológica y con eso tratar de calibrar el audífono para que se adapte a mi organismo, a lo que yo requiero, ¿no? Eso es muy importante. Tenemos otra llamada telefónica. Mi querida Luz, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días. Felicitar por el programa y al mismo tiempo quisiera hacerle una pregunta a la doctora. Adelante. Tengo un hermano en el interior de la República. Tiene problemas de mareos. Yo quisiera saber si es por el oído o por otro problema. Tiene el mareo, según me comenta, al caminar, al girar la cabeza y al levantarse de cama. Quisiera saber qué especialista puedo llevarlo. ¿Es problema de oídos? Por favor, gracias. Muchísimas gracias por comunicarse, nuestra querida amiga. Ya, muy bien. Los mareos también son otro mundo amplio, así como los acúfenos, pero aparentemente con los síntomas que me dice que al girar la cabeza, los movimientos, podría tratarse de una patología dentro del oído, ¿no? En los mareos tenemos contadas patologías que corresponden solucionar al otorrino. Las demás pueden ser incluso anemia, ¿no? Personas con anemia, hipoglicemia me da mareo, pero tendríamos que valorar, primero puede venir al otorrino o consultar allá donde está su hermano al otorrino para descartar que sea una patología correspondiente a la especialidad, ¿no? Que son tres las más frecuentes. La más frecuente es esta, ¿no? El síndrome vertiginoso postural benigno. Parecería por los síntomas que podría ser esto, pero tenemos que evaluarlo, hacer maniobras, ¿no? Vamos a dar lectura a la siguiente consulta. Gracias a quienes nos están escribiendo. Hablamos sobre tinnitus o zumbido en el oído. Hola, Viayala, nos dice: mi madre tiene problemas de audición, le entró un bichito. Nos dice: ¿habrá una solución? Atentamente, Carlos desde Copacabana. ¿Se dan estos casos con frecuencia, doctora? Sí, los cuerpos extraños, en este caso los animados, ¿no? Los insectos. Habría que ver si sigue el bichito, a veces se queda permanente ahí el cuerpo extraño y hay que sacar, y obviamente si hay un cuerpo extraño puede interferir en la entrada de los sonidos a lo que es el oído y podría estar produciendo eso, entonces tendríamos que revisar. Ahora, cuando entra un bichito y sigue vivo, obviamente produce un sonido ahí que es muy molestoso, que no se puede aguantar y el paciente inmediatamente va a consultar. Tendríamos que revisarle. ¿Puede vivir mucho tiempo un bichito dentro de nuestro oído? Si se muere, digamos, vemos bichos muertos de ahí que pueden vivir como cuerpos extraños y uno nunca se ha revisado y podemos encontrarlo ahí a la simple revisión. Vamos a dar lectura a la siguiente consulta. Más adelante nos vamos a una pausa y por supuesto vamos a continuar dando lectura a sus preguntas. Buenos días, ¿existe alguna solución moderna en algún país para recuperar la audición por perforación de oído? Nos dice, gracias por su pregunta. Cuando se nos perfora el tímpano, perdemos la audición, ¿no? Porque ya no todo tiene función en nuestro organismo. Entonces, evidentemente, con una cirugía que se llama tímpanoplastía, podemos realizar y mejorar. No siempre se mejora al 100%, ¿no? Pero se puede lograr a mejorar bastante. Y si es una hipoacusia, en este caso sería una hipoacusia conductiva, donde la conducción está fallando de lo que es el sonido, se puede llegar a cirugías que pueden tener un gran éxito y que se las hace también, ¿no? Porque si ya es neurosensorial, ya es un poco más difícil, pero sí se hace y se hace también aquí en nuestro país. Tinnitus es el tema que estamos desarrollando en Doctora Viayala. Recordarles que pueden comunicarse con nosotros al 214-8401. Vamos a ir dando lectura a sus mensajes. Gracias a quienes nos están escribiendo. Buen día, nos dice, ¿dónde queda su consultorio? Por favor, gracias por escribirnos, doctora. Está en la curva sur del estadio, en el edificio Providencia. El teléfono es 795-75-153 o 22-22-66-91. Vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. Hola, buen día, soy Mariela, una consulta. Yo empiezo a botar pus con sangre del oído izquierdo. Por favor, ¿me podría decir la causa? ¿Por qué podría estar pasando esto? Nos dice, gracias por su pregunta. Ya. Esto está con un cuadro de otitis media aguda, o sea, se ha infectado el oído medio y está saliendo pus. Hay que hacer inmediatamente un tratamiento, ¿no? y solucionar el problema porque es una infección en el oído. Tenemos más consultas. No se nos descuide nuestra amiga Mariela, por favor. Teresa está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, señorita. Buen día. Mire, quisiera saber
mis hijos están en la... Buenos días. Mis hijos están en la universidad y sabe que será por el frío que está hecho Chicala, y la música y parlantes tan fuertes que ponen, que mire que se han quedado con el oído dañado, los dos, los parlantes en las misas, en todo eso, esos actos que hacen, sumamente fuertes, ya no escuchan bien. Por favor, si habrá algún remedio, algo así, ¿ya? Gracias. Muchísimas gracias Teresa por comunicarse con nosotros. Esos sonidos externos, sí, claro que sí, los ruidos externos nos van a generar un trauma acústico agudo o crónico, dependiendo del tiempo de exposición. Entonces lo ideal es realizarse un examen, una audiometría, como les decía, la medición de los oídos igual como la medición de los ojos. Entonces yo tengo mi medición y en base a eso nosotros podemos ver si realmente ha habido una lesión, qué tipo de lesión es y después lo único que nos queda también son los cuidados. No podemos tomar nada si no lo hemos evaluado, ¿no? Y los cuidados frente a lo que son los ruidos fuertes, es muy importante que todos nos cuidemos de los audífonos. A veces los jovencitos, los adolescentes no nos hacen caso, ¿no? No uses tanto tu audífono, no te expongas a volúmenes altos. Uno tiene que estar constantemente cuidándose de lo que es el trauma acústico. Tenemos a Miriam ahora. ¿Cómo está? Bienvenida, buen día. Buenos días, buen día. Quiero hacer una consulta a la doctora. Adelante. Yo tengo un problema en los oídos, tengo neuritis vestibular. ¿Puedo tomar el ginkgo biloba con ginseng? Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Ya. Bueno, para automedicarse, o sea, cero, ¿no? No automedicarse. El ginkgo biloba sí es un medicamento que es a base de plantas naturales. También tiene sus contraindicaciones. Entonces hay que valorar bien determinadas patologías para poder ver si puede utilizar. Entonces yo le sugiero no automedicarse, hacerse un control general y de acuerdo a eso el médico le va a decir si puede utilizarlo o no, o si en caso de que presente algunas molestias no lo use, digamos, pero con el control del médico, no nos automediquemos. Porque también algunos medicamentos que están en base a plantas pueden tener sus efectos colaterales, ¿no? Entonces... Bien, entonces nuestra amiga, por favor, atenta con relación a este tema. Lo mejor que puede hacer, por supuesto, es hacerse la revisión adecuada con un especialista. Seguramente le va a brindar alguna receta, un tratamiento específico de acuerdo a lo que le esté pasando y de esa forma, pues usted poder realizar el tratamiento adecuado. Tenemos a Víctor Hugo. ¿Cómo está Víctor Hugo? Adelante. Mil disculpas que lo iba a llamar, pero lo que le voy a decir es importante. Las bocinas en la calle son lo más dañino para la salud pública, creo, desde hace mucho tiempo que nos vienen enseñando eso y somos muy pocos los que respetamos. Esto es fuera del contexto del tema. Debe haber una asociación de otorrinolaringólogos que junto con su canal, ¿por qué no hacen una campaña junto con la alcaldía pero de por vida, de que se debe evitar los bocinazos en toda Bolivia? Son muy duros, pero muy dañinos. Es una idea que se me sale y bueno, a ver si sirve para algo, para cooperar a la ciudadanía dentro del marco de la solidaridad. Bueno, muchas gracias. Gracias Víctor Hugo por brindarnos esa sugerencia, por su preocupación también, por supuesto, no solo en su persona, sino en la humanidad en general y más que todo en los vecinos, en la ciudad. Pues es importante, vamos a hacer todo lo posible para poder organizarnos también, ya que también nuestro especialista pertenece a la Asociación de Otorrinos. Nos va a estar brindando también información acerca de algunos cursos que van brindando y por supuesto vamos a hacer todo lo posible para poder realizar alguna campaña conjunta, doctora. Evidentemente, muchas gracias al que nos ha llamado, a la persona. Sí, estamos haciendo, incluso se ha hecho un estudio, hemos hecho un estudio con estudiantes en cuanto el ruido afecta realmente a las personas, ¿no? Se ha visto que en lugares muy concurridos, la San Francisco, la Seguino, en diferentes horarios, horas pico, realmente generan un trauma acústico.
Y no solo, digamos, los bocinazos, sino el conjunto en sí, la persona que está con sus parlantes vendiendo, no sé, CDs, y las personas que venden, que trabajan ahí en la calle, también están afectados, todos estamos afectados con el ruido. Hay un día en el que es contra el ruido, y sí se está tratando de concientizar más. Se ha tratado de ver, hay normas en la alcaldía en la que se debe manejar determinado tipo de ruido, controlar, pero realmente nosotros como personas tenemos que cambiar, y es bien difícil hacer cambiar a todas las personas. Tenemos que empezar a cambiar por nosotros, no evitar hacer bocinazos, concientizarnos que estamos dañando y nos estamos dañando también. Y muchas gracias a la persona que llamó, porque realmente la prevención es algo muy importante, ¿no? Es algo que todos debemos concientizarnos para poder estar sanos. Eso sería lo ideal, ¿no? Tenemos más preguntas. Antes tenemos a Hugo en línea. ¿Cómo está? Bienvenido, Hugo. Muchas felicidades, amigos de Aviala, y a la doctora Wendy también un gran saludo. Continuando con esa campaña, los decibeles de las bocinas, de los parlantes, de los equipos de música son demasiado altos. Entonces, yo pido por favor a Aviala que haga una campaña juntamente con los médicos, porque no solamente, digamos, es el daño al oído, ¿no? Es un daño al sistema nervioso, un estrés general que tiene la ciudad. Entonces la campaña pueden hacer de la siguiente manera: de bajar los decibeles en la ciudad, sacando una bocina a cada vehículo, y las flotas o los micros que tienen las bocinas de aire, eliminar esas bocinas de aire y colocar, digamos, una bocina para la ciudad, ¿no? Porque esas bocinas son para las carreteras. Luego, los parlantes que utilizan los equipos de música son demasiado altos, que hacen doler incluso el tórax. Entonces, hacer una campaña con ustedes, los médicos que se dedican a esta parte de otorrino y otras especialidades, más la Municipalidad de La Paz, para poder, digamos, bajar esos decibeles que existen en la ciudad, porque están haciendo mucho daño a la salud, sobre todo del oído. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por sus sugerencias, por comunicarse con nosotros. Vamos a ir dando lectura a las últimas consultas. Gracias a las personas que también se comunican con nosotros. Buenos días, tengo 24 años. Hace 3 años que tengo los sonidos en el oído derecho, nos dice. Se me produjo un día simplemente por mojarme la cabeza. Consulté a diferentes especialistas. Por casi un año me detectaron una otoesclerosis. Nos dice, ¿existirá algún tratamiento, alguna otra alternativa para mi afección? Doctor. Muy bien, la otoesclerosis sí es una patología en la que requiere cirugía, ¿no? Y justamente hoy día la Sociedad de Otorrinolaringología Filial La Paz está organizando como cada año las jornadas julianas. Y casualmente hoy día están operando una paciente, ¿no? Una paciente con otoesclerosis. Las cirugías van a ser en vivo. Está viniendo un expositor extranjero, Jesús Franco, que ha venido muchas veces al país, es excelente expositor. Y sí, se puede operar, ¿no? Entonces, si alguien quisiera pasar al curso y ir a ver, tal vez hoy día son las cirugías en vivo todo el día. Y uno de los pacientes es de este tipo, ¿no? Hay que poner una prótesis. Y nada, pues sí se puede operar, hay que hacer la valoración y se puede operar. ¿Dónde están realizando este curso? Estamos realizando, las cirugías van a ser en el Hospital de Clínicas, ¿no? Aquí en Miraflores, y las exposiciones van a ser en otro auditorio que les vamos a comunicar luego. Perfecto. Doctora, para aquellas personas que ya se realizaron un tratamiento por problema de tinnitus y más adelante vuelve este ruido, ¿qué es lo que les podemos recomendar? Tengo una gran cantidad de preguntas relacionadas a este tema. Ya. Como les digo, valorar y de acuerdo a eso ver la forma de terapia, ¿no? Farmacológica muchas veces en algunos funciona cuando es vascular, ¿no? Dependiendo la causa. Se pueden utilizar incluso amortiguadores de sonido. Hay personas que dicen algo sencillo, dicen no puedo dormir porque el sonido está ahí, uno está todo en silencio y el sonido está ¿no? molestando. Entonces ahí lo que hacemos es decirle a veces al paciente, póngase una radio pequeñita donde esté casi el mismo volumen de su sonido, en esa frecuencia donde dice shh, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Amortiguando. Y el paciente escucha más el sonido de la radio y no le da importancia al sonido propio que tiene.
Entonces es una forma, digamos, de tratamiento. Ahora hay otro tipo de alternativas, ¿no? Pero digamos eso es algo casero que lo podemos hacer si no podemos dormir, porque se puede usar incluso desde tranquilizantes y una serie de medicamentos, pero tenemos que evaluarlo. Pero algo, digamos, casero que se puede hacer cuando no se puede dormir es eso. Y si no, tratar de acostumbrarse al sonido que tiene, ¿no? Para que no nos sea molestoso en la vida cotidiana. ¿Dónde podemos encontrarla, doctora? Una vez más. Bueno, mi consultorio es en el estadio, en la curva sur del estadio, el edificio Providencia. El teléfono es el 795-75-153. ¿no? Y muchas gracias y estamos dispuestos a ayudar y a ver si hacemos también la campaña. Yo creo que lo importante es concientizarnos todo y prevenir. Y mediante este programa tan lindo podemos hacer eso de prevención y ayudar a muchas personas, informarnos, aprendiendo y cuidarnos, ¿no? Gracias, doctora. Hasta una próxima. Es un compromiso, entonces. Claro que es un compromiso y estamos dispuestos aquí a ayudar y especialmente sería lindo prevenir, no tener enfermos y no importa que los médicos no tengamos pacientes, pero que todos estemos sanos, conscientes, cuidándonos nuestra salud. Creo que eso es lo importante en la medicina, ¿no? Sería lindo no tener enfermos y llegar a ese tipo de conciencia de todas las personas, ¿no? No a los ruidos, por favor, los jovencitos, las discotecas, parlantes, audífonos, cuídense. La audición es algo muy importante, si bien los papás o abuelitos viven esto, hoy en día se ve que por el trauma acústico muchos jóvenes también podemos llegar tempranamente a esto. Y el no escuchar, pónganse 2 algodones y traten de estar todo el día así, eso es una persona que no escuche y colaboremos si tenemos un familiar que no escucha, que tiene molestias, colaboremos con la comunicación y con la comprensión, por favor. No hagamos bullying a nuestra misma familia en relación a esto, porque mis pacientes sufren y lloran y no está bien. Todos podemos llegar a esto. Gracias. ¿no? Gracias.